finales del siglo XVIII, las Islas Británicas viven lo que se conocerá más tarde como Revolución Industrial. La estabilidad política de Inglaterra, motivada en parte por su cultura parlamentaria, que la aleja de las continuas convulsiones políticas del continente, propicia una crecida económica sin precedentes. Gracias a esta crecida económica, el país está inmerso en una fiebre de inventos, destinados a mejorar las técnicas de producción. Sin embargo, no sería un inglés, sino un ciudadano de la vecina Francia el que inventaría uno de los inventos más extraordinarios. A principios de la centuria siguiente, alrededor de 1804, Joseph-Marie Jacquard, un tejedor de Lyon, introduce las tarjetas perforadas en el telar mecánico, ya conocido desde el siglo anterior. Estas tarjetas daban las órdenes correspondientes para que el telar ejecutara patrones en la tela, extraordinariamente complejos. La máquina se hizo rápidamente famosa y a principios del siglo XIX ya era ampliamente conocida en toda Gran Bretaña. Sin embargo, cuando Jacquard creó su aparato, ideado simplemente para agilizar la producción textil, facilitar el trabajo y aumentar la producción, no podía imaginar las consecuencias que su logro tendría. Las tarjetas perforadas y el uso que Jacquard le habían dado despertaron admiración y curiosidad entre los círculos intelectuales, especialmente en Charles Babbage, un científico que, al menos desde 1823, estaba obsesionado en construir una máquina que pudiera calcular por sí sola, sin ayuda humana, diversas y complicadas operaciones matemáticas. Después de la muerte de su esposa, ocurrida en 1827, Babbage se entregó en cuerpo y alma al proyecto, puesto que su padre le había dejado una cuantiosa suma al morir y no tenía ninguna necesidad de trabajar. La máquina calculadora se hacía cada vez más necesaria en una sociedad altamente industrializada, en que el menor error matemático podía ocasionar importantes pérdidas económicas. Pero no se trataba de una idea moderna. Ya en 1642, el filósofo Blaise Pascal construyó la Pascalina, lo que se considera la primera calculadora mecánica que, por supuesto, poseía funciones muy limitadas, ya que solo podía sumar y restar. Años más tarde, en 1673, Leibniz la mejoró y consiguió que la suya, además de sumar y restar, también multiplicara y dividiera. Sin embargo, tanto una como otra daban demasiados errores y además, para hacerlas funcionar era necesaria la intervención humana. Charles Babbage quería ir más allá. Pretendía que su máquina pudiera funcionar sola, puesto que la manivela que se tenía que girar podría ser accionada por un motor, de vapor en este caso. Sumido estaba en estas cavilaciones con parte de su prototipo construido, cuando en 1833 conocen una velada a una muchacha de 17 años. Ella acaba de ser presentada en sociedad, es esbelta, morena y con unos ojos chispeantes, llenos de inteligencia e ingenio. Babbage ha oído hablar de ella, pues la joven es famosa en Londres gracias a la fama de su padre. Se llama Augusta Ada Byron y es la única hija legítima del gran poeta George Gordon Byron. El padre había muerto 9 años atrás, de una terrible fiebre. Pero Lord Byron, como era y es conocido el insigne poeta, no murió en la cama como el común de los mortales. En 1824 había partido a Grecia para luchar por su independencia, y fue allí, en tierras extranjeras, donde le sobrevino la muerte. Atrás, en Inglaterra, dejaba una exmujer que todavía no le había perdonado, y una pequeña niña de 8 años a quien no veía desde su nacimiento. Augusta Ada Byron nació de un matrimonio infeliz. Sus padres se habían casado en 1815, aparentemente él para sanear sus deudas con el patrimonio de una rica heredera, ella engañada por el gran atractivo del poeta. Porque George Byron era un hombre de extraordinaria belleza
y aún más innegable talento que despertaba admiración allí por donde iba. Y él, de hecho, parecía no hacer ascos a nadie. Conocida es su bisexualidad, así como el supuesto romance incestuoso que mantuvo con su medio hermana Augusta, de la que, por cierto, Ada recibiría su primer nombre. Harta de los vaivenes emocionales de su esposo, de sus correrías y de sus escándalos, Annabella, la madre de Ada, huye del hogar familiar una fría mañana de enero de 1816, cuando la pequeña Ada tiene poco más de un mes de vida. Se refugia en casa de sus padres, que la convencen de que se separe definitivamente de su inestable marido. Lord Byron no volverá a ver nunca más a su mujer, ni tampoco a su hija, de la que solo recibe noticias a través de escuetas cartas. En uno de sus más célebres poemas le canta así a su niña perdida. Es como el de tu madre tu rostro, encantadora niña. Ada, hija única de mi sangre y de mi corazón, tus tiernos ojos azules me sonrieron cuando los vi por primera vez. Luego nos separamos, mas no como ahora, sino con esperanza. Despierto sobresaltado, el mar se agita y el viento brama. Me marcho sin rumbo cierto. Las costas de Albión no me alegran ni entristecen ya. Era quizá la lejanía de Ada y la imposibilidad de tenerla cerca lo que alimentó ese ideal en el poeta. Sea como fuere, Ada creció sin padre. Su madre, la juiciosa y estricta Annabella, decidió imbuir su cabeza de números, quizá para ahuyentar el fantasma de la poesía y la ensoñación que, según su parecer, tanto mal había hecho a Byron. Sin embargo, parece ser que las dos olas contrarias siempre se debatieron dentro del ser de Ada. Por una parte estaba su madre, que representaba todo lo sensato y lo práctico. Por otro, el recuerdo de ese padre nunca conocido, el artista romántico por excelencia, a quien le repugnaba incluso hacer de su poesía un medio de vida. En principio, la ciencia acabó triunfando. En 1828, a la edad de 12 años, Ada diseña una rudimentaria máquina para volar, una de sus grandes obsesiones, mediante el estudio de la anatomía de los pájaros. Algunos años más tarde se siente irremediablemente atraída por el telar de Jacquard y sus tarjetas perforadas, que intuye pueden aplicarse también para calcular números. Con semejante pensamiento, esta mujer extraordinaria estaba adelantando una idea que vendría muchos años más tarde, con el nacimiento de las computadoras. Días después de su primer encuentro con Babbage, una entusiasmada Ada acude con su madre a visitarlo a su casa de Londres, donde el científico tiene instalado su prototipo de máquina diferencial, aquella calculadora mecánica en la que lleva trabajando años. El proyecto no avanza porque Babbage no consigue del gobierno la esperada subvención. A la joven Ada el prototipo le entusiasma y el científico queda fascinado con aquella jovencita de poco más de 17 años, a la que empieza a llamar maga del número. Puede que él fuera el primero, y quizá el único, que fuera profundamente consciente de la increíble capacidad analítica de la muchacha. Ada y Charles se convierten en amigos casi al instante. La simpatía fluye entre ambos, comparten teorías, reflexionan sobre asuntos científicos. Ada sugiere ideas, él la corrige amablemente o la felicita. Su unión fue tan estrecha que muchos han querido ver en esta historia un asunto amoroso, aunque no existe ninguna prueba de que así fuera. Parece ser que Charles era un viudo centrado en sus inventos, y en cuanto a Ada, ella ya se había enamorado. El afortunado era Lord William King, futuro conde de Lovelace,
10 años mayor que ella y que había compartido clases en Cambridge con Woronzow Grieg, uno de los mejores amigos de Ada e hijo de la eminente matemática Mary Somerville. Los jóvenes se casan en julio de 1835, para gran satisfacción de la madre de Ada, que deseaba casar a su hija con alguien de rancio abolengo. Annabella podía ser inteligente y estar interesada en la ciencia, como su hija, pero no dejaba de ser una mujer de su época. Parece ser que el matrimonio fue bastante feliz. William era un hombre tranquilo, afable y de buena conversación. La pareja tuvo 3 hijos, el mayor de los cuales, Byron, llevaba el nombre del padre muerto y nunca olvidado. Pero Ada, ya condesa de Lovelace, empieza a aburrirse de su aristocrática vida. Es demasiado inteligente y activa para permanecer ociosa. Además, su amigo Charles Babbage está ya trabajando en un nuevo proyecto, la máquina analítica, que se diferenciaría del anterior por su mayor exactitud en el cálculo. Siempre interesada en los asuntos científicos y especialmente en los prototipos de su querido amigo, Ada inicia una profusa correspondencia con Babbage, de la que han sobrevivido, afortunadamente, algunas cartas y que da fe de la mente visionaria que poseía la joven. En 1840, decepcionado por la indiferencia del gobierno inglés, Babbage viaja a Turín. En la universidad de esta ciudad presenta su nuevo proyecto, la máquina analítica, y uno de los ingenieros, un tal Luigi Menabrea, se interesa por el aparato. Accede a escribir un artículo sobre él. Y es en este momento cuando Ada entra a formar parte de la historia de la ciencia. El artículo de Menabrea estaba originalmente escrito en francés. Babbage preguntó a su amiga si estaría interesada en traducirlo al inglés, así como añadir, si lo quería, sus propios comentarios al respecto. Entusiasmada, Ada no se lo pensó 2 veces. Hacía tiempo que deseaba colaborar con Babbage y la oportunidad era demasiado buena para dejarla escapar. Por otro lado, el ofrecimiento demuestra la confianza que el científico tenía en la inteligencia y el buen hacer de la joven. Algunos autores han sostenido la posibilidad de que las notas o comentarios al artículo que escribió Ada fueron escritas realmente por Babbage. Sin embargo, las cartas que se intercambiaron ambos durante este periodo demuestran que no fue así y que Ada es, con justicia, la autora de estas notas o comentarios. 5 años después de su muerte, Babbage escribe a Byron, el hijo mayor de Ada, lo siguiente: en la memoria de Menabrea, y especialmente en las excelentes notas que añadió tu madre, encontrarás la descripción más exhaustiva de las propiedades de la máquina analítica que haya ofrecido nunca un matemático. ¿Por qué iba a mentir Babbage al respecto? Ada fue la autora de las notas, aun cuando está plenamente aceptado que él pudo ayudarla y asesorarla en el proceso. Pero, ¿qué dicen exactamente las notas de Ada? ¿Y por qué suponen un hito en la historia de la ciencia? La más importante de las notas es la llamada nota G, en la que Ada desarrolla un diagrama que es considerado por muchos el primer programa para computadora, aunque algunos aseguran que Babbage ya había desarrollado programas parecidos algunos años antes. Sea como fuere, lo que sí que es original en Ada es su visión de futuro. Ella concebía un uso para la máquina mucho más amplio que el de su colega, como expresa en una de sus notas. La máquina analítica puede considerarse, por tanto, una fábrica de números y como tal será útil para las múltiples ciencias y oficios que dependen de ellos. ¿Quién sabe las consecuencias que tendrá este invento? En pocas palabras, Ada está augurando lo que, 100 años después, será la inteligencia artificial.
conexión espiritual que la unía con su padre se mantuvo hasta el final de sus días. Poco antes de morir, visitó la casa familiar de los Byron y casualmente falleció a la misma edad que el poeta. En 1851, Ada empezó a sentirse muy enferma. Su salud nunca había sido buena, pero ahora declinaba con mucha rapidez. Los médicos no eran optimistas. Un cáncer uterino la estaba devastando por dentro. El dolor era tan atroz que tenía que tomar láudano y opio en grandes cantidades, que posteriormente le hacían perder la cabeza. Su agonía fue terrible. Finalmente murió el 27 de noviembre de 1852, a los 36 años de edad. Quizá para subrayar la conexión que sentía hacia aquel padre que no había conocido, o quizá también para vengarse en cierta manera de aquella madre un tanto despótica que le había privado de su presencia, quién sabe, Ada pidió ser enterrada en la misma cripta que Lord Byron. Fue una mujer de extraordinaria inteligencia y con una innegable visión de futuro. Sin embargo, a su muerte, su trabajo se sumergió en el olvido. Ada Byron Lovelace nunca llegaría a ver cómo su idea se convertía en realidad. En la década de los años 40 del siglo XX verían la luz las primeras computadoras modernas. Había nacido la era de la informática, que Ada había pronosticado casi 100 años antes.